Muy buenas con todas las personas que nos escuchan semana a semana. Hola, Ale, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos escuchen. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Bueno, lastimosamente cerraron el estadio Ya. y yo soy una persona muy terca, muy terca. ¿Y querías pasar por ahí? No, yo espero el bus. Estoy dando mucha información privada de mí, pero espero el bus frente a cierto restaurante. Ya. Entonces no llegaba. Y como es medio aquí, el sistema de buses no se sabe muy bien cómo funciona, me paré y dije, voy a esperar. Entonces yo tengo esta manía de empezar a caminar en círculos, entonces el tiempo se me pasa volando y un poco me disocio mentalmente cuando hago esto. Me sirve mucho cuando quiero aprender algo nuevo o ese tipo de cosas. Uy. Ya están haciendo destrozos, Mateo. Perdón. Problemas técnicos. Estoy prestando atención, les juro que sí. Por favor. Gajes del oficio. Bueno, ¿y? Entonces seguía dando vueltas hasta que una señora que pasaba por ahí, creo que no sé si era parte del personal de limpieza, salió y me dijo, señorita, el bus no pasa hoy. Y yo, ¿pero cómo que el bus no pasa hoy? Cerraron el estadio. Y yo como no tengo ni idea de fútbol, ni nunca me ha interesado eso. Yo totalmente desinformada y dije, me toca coger un taxi. Y no sabía cuánto tiempo había pasado. Normalmente yo estoy... como estoy relativamente cerca, estoy unos 20, 30 minutos antes del tiempo en que tengo que llegar a la universidad. Ya, pero esos 20 o 30 minutos, tomando en cuenta que vienes en bus. Sí. Bueno, ni modo. Pero ya estamos aquí, Mateito. ¿Qué se cuenta usted? Yo todo bien, todo tranquilo. Por suerte fui evitando el tema del estadio cerrado también, entonces cogí vías alternas, digamos, sobre todo porque a mí me toca llegar a marcar. Ya. Entonces, si no marco, me pagan menos. Entonces yo no puedo llegar tarde. Entonces no se permite Claro, ese lujo. Yo no tengo el chance de llegar tarde. ¿Usted, Manu, llega tarde? Yo no, jamás. ¿Jamás? Nunca. Entonces, ¿a qué Manu he conocido yo? Nunca he llegado tarde al podcast, Mateo. ¿Por qué? Capaz alguna que otra besita. Porque es malito. Porque es malito. Creo No que está todos bien, hemos llegado tarde en algún momento, ¿no? Sí. La verdad es que cuando uno no calcula bien el tiempo, y como aquí a la compañera nos pasa también que nos distraemos o que estamos haciendo esa cosa que nos parece súper interesante hasta el último minuto, entonces uno puede llegar tarde. O también creo que puede ser el problema de que a veces esto de la señalética no es muy clara, ¿no? Que bueno, eso tiene mucho que ver con el diseño de cómo se hizo esa señalética y por qué no funciona en algunos casos, ¿no? Pero a veces cuando uno no es disciplinado, no hay señalética que valga, no hay alarma que te despierte. Entonces es una cosa que uno tiene que ir educando poco a poco. Sí. Y la verdad es que siempre nos damos un margencito, ¿no? En nuestra cultura, lo cual está mal. La mal llamada hora ecuatoriana, ¿no? La mal llamada hora ecuatoriana. Pero míreme mientras lo dice, ya. Ya dígamelo de frente. Haga contacto visual. No tienes facha de impuntual, la verdad. Así es que sí nos había sorprendido que no estés ya aquí. Yo soy muy disciplinada en ciertas cosas, pero la verdad es que a veces uno de mis mayores defectos es que suelo calcular mal el tiempo. Sí, bueno, eso suele pasar. Bueno, hoy día tenemos 5 papelitos que nos ha preparado el compañero Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo le va? Hola, Manu, hola, Ale. Bueno, el Osquitar nos preparó 5 preguntas para que nosotros podamos desarrollar los temas acerca del diseño. Yo sí sé de qué se trata, pero como la señorita llegó tarde, entonces ella no sabe. Y va a estar todo el programa recalcando eso. Entonces ya no es mi culpa, ¿sí o Me pegó no? un cartel. Ya cuando no es la culpa de uno, no es. No importa. Pero son todas preguntas facilitas, más o menos como hicimos la semana anterior, súper así medio genéricas. Entonces vamos a comenzar con la que tú quieras. Del tipo de preguntas que usted hace en clases. Más o menos. Porque si es así, entonces no, ya me estoy asustando. No, bajó su nivel de exigencia, el Oscar Bajó su Ventimilla, level power. Lo poco, nerfearon por el bien de la trama. Claro. Dijo, no, me voy a poner al nivel así como un nivel muy, muy estándar para que puedan desarrollar sus temas. Hoy no quiero que nadie llore, ¿no? Sí. ¿Usted sabe qué significa el término nerfear? No, ¿qué es? No entendió cuando dijo ahorita lo nerfearon por el bien de la trama. No entendí. ¿Puedes explicarle a Ale, por favor?
Bueno, nerfear es cuando alguien que ya poseía habilidades o tenía un nivel muy alto en algo, como que lo tienen que bajar, tienen que hacer como un retroceso en el desarrollo o le quitan ciertas habilidades, y eso a veces lo hacen para que no intervenga en el pensado guión que tienen. Ya, pero eso no es subestimar las capacidades del otro. No, pero se usa en ficción. Es como por ejemplo en un videojuego, sacan un arma que es súper, que mata a todo el mundo. Entonces la siguiente temporada, ok, ya no mata tanto. Entonces lo nerfearon. Porque era muy cargado, porque era muy fuerte, qué sé yo. Eso en series, en películas, en historias. Entonces, en este caso del Oscar Vintimilla, lo nerfearon para que no sea tan difícil el programa de hoy. Entonces le bajaron el nivel para que las preguntas no sean por difíciles. El bien de la trama. Muy bien. Veamos, ¿cuál es el primer papel? Comprendo, a ver, elija compañera, a ver. Veamos. Vamos a ver. ¿Y qué dice en voz alta? ¿Qué dice? ¡Qué bonita letra! Es mía. Esa es la letra de la mano. ¿Diseñar para el mercado limita la creatividad? ¿Diseñar para el mercado limita la creatividad? A ver, ¿pueden traducirme esa pregunta que no entendí? Diseñar para el mercado limita la creatividad. El mercado se rige por estándares muy, muy específicos y hay cierta ventana que se marca bastante en lo que se puede y no se puede vender. Y lo que no se puede vender en masa, normalmente, digo que hay casos especiales, pero normalmente no se produce. Entonces, yo diría que sí. Sí le cachó la pregunta, sí, Matito. Ajá, pero por ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo de algo que no se venda, que normalmente, o sea, que no se hace en masa por el hecho de que no se vende tanto? Tengo un ejemplo bastante curioso que de hecho es relacionado con el tema de computadoras. A ver. Es nuestro teclado, el QWERTY. Que de hecho no es el mejor ni el más rápido, pero es el que más se usa y el estándar básicamente de la industria cuando hay teclados divididos en dos partes que de hecho son mucho más eficientes. Pero como, claro, tenemos muy vista la estética del QWERTY, de hecho si ustedes pueden ver en sus teclados, las primeras letras que están en el teclado de hecho es el QWERTY, por eso se llama así. Se creó para una escritura rápida, pero no es el mejor estándar. Aún así, se producen más en masa, que de hecho teclados que funcionan muchísimo mejor y son mucho más adaptables y son mucho más rápidos. Yo diría que eso es una ventana de mercado muy, muy limitada. Hay diseños de teclados que son mucho mejores. Ok, ¿y usted, Manu, sabe más bien al revés algo? Por ejemplo, a mí me parece que va por el tema de que es un debate entre los diseñadores. Hacer algo que le puede resultar útil a la gente o que es deseable para la gente o que el mercado lo está colocando de tal manera que se convierte en una cuestión súper deseable. Por ejemplo, en el caso del diseño, en algún momento se puso de moda para los espacios interiores y comerciales lo vintage, ¿no? Ya. Entonces lo vintage era lo que pegaba vendía ahorita. y lo que pegaba, y es como la vieja confiable. Me declaro culpable. ¿No? Entonces, si es que haces algo vintage o como que estás a la moda. como que estás en la onda. Irónicamente estás a la moda por tener algo antiguo. Exacto. Ok. Por ejemplo, lo vintage o lo minimalista, todo lo que empieza a estar en tendencia, ¿ya? O te quieres hacer un restaurante étnico en este momento, ponte algo japonés, oriental, coreano. Eso empieza a suceder en el mercado. Entonces, esta pregunta me parece que está encaminada en ese sentido. A ver, ¿le puedes leer otra vez, Ale? ¿Diseñar para el mercado limita la creatividad? Entonces, a ver, desde el punto de vista del diseñador, si es que tengo un cliente que me está pidiendo, haz exactamente lo que están haciendo todos mis vencidos de la cuadra, ¿limita mi creatividad? ¿No? Es una pregunta difícil, porque por un lado hay una expresión de deseo del cliente que dice, no, a mí me ha ido, estoy viendo que esto está funcionando correctamente, parece que hay una muy buena rotación de producto, así es que quiero que vayas por este camino. Pero por otro lado, para los diseñadores y diseñadoras puede resultar una camisa de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, puede resultar retador, ¿no? Pero también sí puede limitar en cierto sentido la creatividad. Me parece que podríamos encontrarle una ventana de oportunidad, pero tal vez la ventana de oportunidad está en la diferenciación, decir al cliente, sí, todo muy bonito, es perfecto, que estés pensando como piensan todos los demás, pero para poder destacar tendrías que diferenciarte. Claro, pues
Creo que el tema de la creatividad en el diseño es algo muy polémico porque lo que más se toma como creatividad es en el arte y nosotros no somos artistas, somos diseñadores. Nosotros no diseñamos, no pintamos de nosotros para afuera, nosotros diseñamos para otra persona con la visión de otra persona. Entonces eso llega a ser polémico. Creo que más bien, en vez de creatividad, de que limita la creatividad, yo creo que por supuesto que la limita, pero creo que dentro de la ventana donde se dan estas limitaciones, el que se sepa poner creatividad dentro de eso es lo que va a diferenciar y lo que va a llamar la atención, porque que una persona... que el cliente esté buscando hacer lo mismo que los demás es algo completamente natural. Si ve que funciona, lógico, ¿no? Y también eso incentiva la competencia. Eso incentiva la competencia y quiera o no, eso es lo que funciona en el mercado, la competencia. Pero creo que cuando dentro de esa ventana donde solo se ven ciertas cosas, hay algo más que resalta, pues ahí es donde se tiene que buscar la creatividad. Creo que más bien es un reto para el diseñador tratar de encontrar su creatividad en lo que ya está establecido. Sí, pero para poder encontrar esa creatividad hay una cuestión bien importante. No puedes dejar de estudiar. ¿Qué quiero decir? No puedes dejar de estudiar ni la tendencia, ni por qué surge, ni en qué momento surge, ni por qué resulta ser una clave vendedora o cómo atractiva. lo perciben los demás. Exacto, también. cómo lo está percibiendo el cliente, a qué discursos está correspondiendo, por ejemplo. Y por otro lado, ¿cuál es el deseo del cliente? Es decir, en ese sentido, con la encomienda de que o haz un espacio interior o diséñame la gráfica, vamos a hablar del caso de un restaurante, o diséñame todo el tema de la indumentaria de la gente que trabaja ahí, en fin, lo que te encomienden diseñar, si es que no sabes escuchar qué hay detrás de la lógica de la marca, la lógica del negocio, su historia, uno no va a poder encontrar el diferenciador. Lo más fácil va a ser agarrar el recurso que tengo a mano, que es la cuestión que es evidente, ¿no es cierto? En donde no hay mucho condumio, es todo superficial y repetir, exacto. Y simplemente repetir. En el caso, como usted mencionó, de un restaurante asiático, nosotros lo que tenemos de la visión de Asia es algo totalmente occidental. Todos los restaurantes asiáticos de aquí son completamente... occidentalizados, exacto. Porque la estética y la comida y todo el tema que son verdaderamente asiáticos no se parecen en nada aquí, entonces también hay que tener en cuenta cómo lo percibe el cliente, porque si se pone simplemente a todo lo que es la logística de la historia y de cómo funciona, entonces va a sobresalir de una manera que va a ser muy distinto para el resto, que yo no digo que eso está bien o mal, sino que es lo que funciona acá, como nosotros lo percibimos aquí. Nosotros aquí pensamos que el sushi lleva aguacate. Ajá, porque nos gusta el aguacate. Porque nos gusta mucho el aguacate. Yo iba a decir, ¿y que no lleva aguacate? No. ¿No? No, de hecho no. Ah, okay. No sabía. Yo me voy con un dato ahí. Yo también me voy con un dato, por ejemplo. Yo tampoco sé mucho de la comida original oriental. Pero es así, nosotros comemos chabolafán encantados y nos sentimos muy orientales y de repente es una comida absolutamente latina. ¿No? Sí, total, completamente. También incluso yo me acuerdo que en una de mis clases hice un ensayo muy hermoso, muy precioso sobre la malinterpretación y fetichización del budismo acá en Occidente. Ah, ya, qué interesante. Y cómo la mayoría de lugares que yo he visto lo toman de una manera completamente fetichista, lo toman como una estética, lo toman como un agregado, lo toman como una decoración que a mi forma de ver lo toman como válido en sus campañas publicitarias y todo, pero no hay un verdadero entendimiento detrás. Es como un cliché, ¿no? Una filosofía. Es un cliché, sí. Es eso bajo la mirada occidental. La gente toma muy a Buda como Jesús, cuando en realidad el budismo es una religión sin Dios. No tiene un Dios y es más una filosofía. Cité varias partes del Buddhacarita, que es de hecho el libro que cuenta la historia de Buda, que no se llama Buda. Buda es el estado del iluminado, se llama Siddhartha Gautama. Pero hablo de que eso también es muy importante, el contexto cultural, y eso también llega a limitar la creatividad, ya que incluso si sabes, incluso si lees, hay muchos símbolos representativos de cosas que no va a entender la gente común. Y por eso es que hay que estar informado y ver un poquito más allá de lo evidente. O la típica del amigo, la amiga que se hizo un tatuaje con signos orientales y le colocaron
Sí, exactamente, la palabra chaulafán Sí. en vez de alguna frase muy filosófica, Es que es muy ¿no? fetichista, es muy Ujú. fetichista. Aquí somos muy emocionales con el tema de lo que es extranjero y todo. Entonces hay que entender el contexto cultural. Creo que para ser muy creativos y para entregar un buen producto no hace falta solo con aprender y leer. Yo quisiera que fuera así porque es lo más fácil. Lo más difícil creo que es saber cómo funcionan las otras personas y cómo Ujú. funcionan la gente y ponerse en sus zapatos de qué van a sentir y qué van a pensar cuando vean lo que tú has creado, lo que has diseñado. Creo que eso es lo más complicado. Ujú. Tenía una maravillosa profesora en una maestría que luego tuve la suerte de ser su amiga, Dora Giordano, y Dora siempre nos decía en las clases suspender el juicio, ¿no? ¿Y a qué se refería esto de suspender el juicio? Dejar de lado tus propias creencias sobre algo y simplemente observar lo que está sucediendo. Y qué importante, o sea, como, a ver, voy a dejar de lado que a mí me gusta, me disgusta, me cae mal, es decir, todos esos juicios que uno emite, incluso sin racionalizarlo mientras está en su vida cotidiana y en su trabajo, suspenderlos de manera consciente y observar. ¿Qué es lo que vos estás diciendo, Ale? ¿No es cierto? Decir, bueno, ¿cómo entiendo al otro? ¿Cómo me pongo en sus zapatos? Exacto, sí, es algo muy de juicio y una de las frases que me dijo un profesor es que ser diseñador es juzgar básicamente todo, juzgar y quejarte de absolutamente todo, pero justo en el momento en que nosotros tenemos que diseñar, tenemos que dejar ese juicio, dejar ese, bueno, porque a esta persona le gusta eso, o sea, a mí no me gusta, sino tratar de entender y hacer el ejercicio mental de qué en esto a esa persona le podría traerse. Es un gran ejercicio mental. Y es bastante difícil eso cuando la gente piensa en diseño, no lo tiene en cuenta. Ujú, ujú. Muy bien, ¿qué le ha parecido nuestra reflexión? Me gusta, aunque yo les llevaría la contraria en una cosa. A ver. En la pregunta, decían que... ¿Cómo era la pregunta? ¿Puedes repetir, por favor? Diseñar para el mercado limita la creatividad. Exacto. Yo estaba pensando justamente en lo que decía Stravinsky, y citado ver. por San Jorge Drexler, que decía que uno es igual de creativo en una baldosa que en una hectárea. Entonces Ya. creo yo que el hecho que les pongan el reto de vamos a hacer otro restaurante japonés en la calle de los 200 restaurantes japoneses, les pone la creatividad de, ok, tenemos los mismos recursos, ¿cómo me diferencio con esto que ya tengo? Ujú. Entonces creo que también empujarles a, vamos a hacer, les voy a dar poquitos recursos para que sean aún más creativos. Creo que puede explotar cositas que si les hubieran dado el mercado enorme de hagan el restaurante que ustedes quieren, quizás no hubieran llegado a este punto que hubieran creado, ¿no? Ujú, ujú. Creo yo que Bueno, por ese pero lado hemos me iría. estado completamente de acuerdo, Mateo. Yo no sé No, por qué usted dijo usted que- pone la... Pero eso fue lo que dijimos Eso fue al lo que- principio. Dijeron que no les limitaba la creatividad. Yo digo que no, decían que sí les dijimos limitaba. sí, Ah, pero yo creo que, que no les dentro de lo que está ahí limitado, saber cómo sobresalir de eso es la verdadera Acá me creatividad. están que- queriendo mutear. Otra cosa es que no nos guste. Pero que es un Ah, campo, exacto, es pero otra que es cosa. un campo de oportunidad y los dos Sí. extremos pueden ser súper Y de crecimiento. complejos, ¿no? Y por Porque ejemplo, si Manu, de sí, sí. repente estoy en Ya, un ya, espacio ya. completamente en blanco, en el que no hay nada, tengo que Ajá. diseñar algo en el desierto, ¿no Exacto. es cierto? Al contrario, eso también es un reto enorme. Sí, Sí. Digamos, sí. Pero, por ejemplo, si a usted le ponen, Manu, la limitación de hacer el quinto restaurante japonés, ¿prefiere aceptarlo o prefiere, o sea, se suma al reto ese o no le gusta ese tipo de retos? No, yo me sumo ¿Sí? ¿Y Yo le sí. busca la forma y distinta? le busco la forma. Ok, Y ¿y le tú, busco Ale? la forma. Sí. Por supuesto, Sí, si me dan también. un espacio en blanco, me dan algo sobrecargado, la falta de información y la sobrecarga de información sigue siendo información y con información se puede trabajar. Bien, Qué me lindo, gusta. me gustó. Me parece chévere, bien. Por favor, anote la cita, por favor. Voy a poner ahí con tan, tararán. Sí, Lo muy va a bien. escribir en su máquina de blanco escribir negro. Máximas invisible. mínimas de Alejandra. Perfecto, nos vamos con otro papelito. Nos vamos con otro papelito. A ver, A ver, ahora ahora toca me la toca a mano. mí. ver. Este gordito, el Ok. gordito. Vamos a ¿Qué ver. Ay, dice? no, el más ¿Qué alto. dice? El diseño es responsable del comportamiento del usuario. ¿Hasta qué punto? A ver, de nuevo. A ver, el diseño es responsable del comportamiento del usuario. ¿Y hasta Ok. qué punto es responsable del comportamiento del usuario? Ni en exámenes me preguntaban cosas Ok. así. ¿Qué dice Manu? Pero usted? muy A ver, interesante. A ver, muy interesante, muy interesante. Me parece que yendo al mismo tema, al mismo punto que tocaba la Ale Ujú. sobre nuestra responsabilidad como diseñadores sobre observar, entender, empatizar con el otro,
ahí hay una responsabilidad, ¿no es cierto? Porque o si no, no voy a poder entender cómo va a ser el comportamiento de aquello que yo diseño o de la gente frente a aquello que yo diseñe. Y justamente porque pensaban en que, o sea, estaban pensando en diseñar para que alguien lo use, ¿no? Exacto. Okay. Ahora, mi diseño condiciona la manera en la que las personas actúan hasta cierto punto. Ok. ¿No? ¿Por qué? Podemos condicionar cómo usted escribe por el teclado que le hemos diseñado. Ajá. O la manera en la que se acomoda frente a un computador por la forma en la que está diseñado el escritorio y está colocada la pantalla. Claro. Es decir, por eso es que hay estudios de ergonomía, Ujú. ¿no? Entonces, la ergonomía observa eso porque vamos a modificar los cuerpos, vamos a afectar los cuerpos de las personas. Entonces, en ese sentido, sí somos responsables. Ahora, hay otro factor también, que es que si somos o no somos lo suficientemente sensibles para entender todas las variables del uso. En el caso del diseño de productos, eso es fundamental. Ujú. Y dentro del diseño inclusivo y del diseño universal es una cuestión muy importante a tomar en cuenta. Porque hay, por ejemplo, la tolerancia al error, ¿no? Ok, Entonces, algo que nosotros diseñamos con el mayor amor del mundo, pero resulta una cosa súper peligrosa para un niño. O que no es funcional. O que no es funcional. Ok. O que alguien se golpea siempre la canilla con esa mesa. Ujú. Entonces, o que le hemos puesto un cierre en un lugar que alguien, un hombre con pelitos en el pecho, se agarra cada vez que se cierra la chompa. Es una tolerancia al error, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo diseñar frente a esa variabilidad de posibilidades que pueden ser de formas del cuerpo, de costumbres, de cultura, del nivel cognitivo también, personas con cierta discapacidad en algún sentido, o niños o adultos mayores? Entonces, a mí me parece que esta también es como una pregunta, es una pregunta que tiene sus matices, Ok. ¿no? Hay una responsabilidad al diseñar y hay algo que saber prever también respecto a los comportamientos que no dependen de nosotros. No vamos a estar ahí con un manual para decirle a la gente, oiga, no tiene que abrir así, no tiene que cerrar así, no tiene que ponerse así. Ok. No. Pero todavía hay cosas que fueron diseñadas para que se utilicen de cierta manera y no pensada en la mejor forma de hacerlo, ¿no? Sí. Sí, tal vez tenía una idea fantástica Y el nos diseñador y de acostumbramos, ahora se repente puede hacerlo así. la gente lo empezó a utilizar de una manera distinta. O más bien no pensado, por ejemplo, vi hace poco la película Roma. Ya. Y en la película Roma justamente hay un momento donde hay un parto y se ve que a la protagonista le ponen en la, no sé cómo se llama, como camilla, y le levantan las piernas para poner en posición abierta, ¿no? Ya. Pero está justamente, y ahí veía los comentarios y demás, de que eso está pensado para la comodidad del médico y no de la persona que está dando a luz. Sí, Entonces totalmente. eso fue diseñado como por mera comodidad de que él sea más fácil hacer la manipulación de la persona que asiste. pero inclusive sería negativo para el momento del parto y bla, bla. Entonces, son cosas que hasta el día de hoy se siguen utilizando y no se ha cambiado ese diseño y se diseñó pensando en que se acomode él y no la otra persona, por ejemplo. Claro, eso genera grandes debates y Ajá. en ese caso específico, por ejemplo, Ajá. ahora hablamos del parto humanizado, Ok. ¿no? Que es justamente eso, ponerse en la posición del otro y decir, a ver, ¿cuáles son las posiciones que tradicionalmente y que O es más naturalmente exacto, son ajá. más cómodas para parir? O que Pero el benefician problema es que más. ese no es el status quo y de que ha moldeado nuestro comportamiento, lo ha moldeado. Ujú, ujú. Quiero, ¿no? Eso ha influido en culturalmente cómo percibimos el parto y todo, al menos desde mi opinión, si el usuario se tiene que adaptar para usar correctamente, es que eso no está bien diseñado. Claro, exacto, como por ejemplo, un ejemplo de la manera en que la cultura moldea nuestros cuerpos, Ujú. incluso en contra de nuestra comodidad y de la forma de nuestros cuerpos, los tacones. Ah, ok, bien. ¿No es ajá. cierto? Qué preciosos, pero qué dolor. Exacto. Son unos artefactos preciosos. Te estilizan la pierna de manera maravillosa. Te aumentan Ok. 5 Exacto. centímetros de altura. Pero hay que tener poco mucha positivo, ¿no? mucha personalidad y mucho equilibrio y realmente estudiarse el cuerpo y someterse casi que a una práctica Tortura. Uno se diaria. adapta a ellos. Exacto, Le para- tiene que diario, para- encontrar claro. truco para que no te Claro. duela. Sí. Es que justo dijo Sí. ahorita diario y yo estaba pensando en plan
los tacos de fiestas, pero no, lo utilizan todo el tiempo. Yo no utilizo todo el tiempo Claro. tacos, pero el momento en el que me pongo unos tacos para una fiesta, Claro, definitivamente una no tortura. puedo vivir la fiesta. Mi abuela sabía decir, hijita, yo caminaría con los ojos y no con los pies en este momento. O sea, literalmente. Sí. Porque, y hay personas, en cambio, que han modificado tanto su cuerpo Que se llega a que, inclusive que, deformar, ¿no? que no pueden ya, señoras, que Ujú. no, que toda la vida han utilizado un tacón Bajo o determinado algo, lo que sea. y se modificó ya sus cartílagos del Claro. pie Guau. y no pueden definitivamente tener la planta completamente estirada. O sea, ya por una razón médica, los médicos le dicen, usted tiene que utilizar un tacón tacón. mínimo. Sí. Entonces, la responsabilidad del diseño, pero además Y el impacto que tiene, y el ¿no? impacto que tiene sobre la vida de las Ujú. personas, mezclado con las cuestiones culturales, con las cuestiones de estatus y de deseo, es Ujú. una cuestión súper compleja. Había escuchado igual, por ejemplo, de los hombres que utilizamos mucho la billetera en el bolsillo de atrás y que eso deforma la columna y que hay un montón de casos Sí, más le en hace que... una- Ajá. Y es Ajá. que es porque Curvatura tienen la para costumbre acá. de utilizar la O billetera. la mochila, ¿no? O la mochila. O la mochila del colegio, que es Un solo hombro. el pésimo, claro, la pésima costumbre de Sí. llevarla en un solo hombro. Y luego llega a los 40 con esa mochilita en un solo hombro. Por suerte ¿Qué mi dice usted? mami me mima mucho, me cuida mucho, me consiguió una mochila de ruedas para el colegio. Qué bestia, cómo sonaba eso y los profesores me odiaban cada vez que llegaba y era traca, traca, traca cada vez que rodaba, pero yo feliz y con la columna bien. Lastimosamente llegué a la universidad y ese hermoso sueño ya no existe y tengo que estar cargada la tremenda máquina que tengo para diseño gráfico, mi computadora de la NASA atrás todos los días. Pero si te pones la mochila en los dos hombros. Dos ¿o? hombros y Sí. es una mochila ortopédica que mi mami, que si está escuchando esto, te amo, mami, gracias, me consiguió. A ver. Bueno, A sí, la yo, pregunta, yo creo ajá. que es responsable del comportamiento del usuario en todo momento porque esa es la responsabilidad del diseñador al diseñar algo que está pensado para ser usado. Ujú. Si, por ejemplo, un exprimidor, que creo que es una cosa que no está muy bien diseñada, la fuerza y la posición de la mano que se necesita te causa problemas a largo plazo y eso es totalmente responsable del diseño y no creo que sea responsable del usuario hasta ningún punto porque esa es la forma en que se pensó para usar. Ujú. Entonces, el usuario se tiene que adaptar a eso y vivir con las consecuencias de eso. Yo digo que el comportamiento puede ser tanto positivo como negativo, pero esa es la cuestión, ¿es positivo o es negativo? Pero de que causa y moldea el comportamiento de las personas, claro que lo moldea. Yo Ujú. hace poco descubrí que puedo lavar los trastes estando sentada, cuando en Ok. realidad la mayoría de... Me cambió la vida. Claro. Me cambió la vida, claro. El diseño de la cocina está para que tú estés parado. Todo es lo que se espera y es como se ha moldeado incluso la publicidad diseñada sobre este tipo de espacios de la cocina es para que tú estés parado, pero yo me siento y claro, yo salgo del status quo, pero usted puede ver como eso no es lo común, a pesar de que es lo más cómodo o incluso que es lo más lógico, que porque vos querías estar parado en una tarea que ni siquiera es complicada y es de lo más mecánico, pero la gente prefiere estar parada. ¿Y por qué? Porque el diseño Estuvo pensado así. y está hecho para eso. Ajá, y está pensando en el estándar, ¿no? Y tal vez Sí. el día de mañana que te construyas tu casa, hables con arquitectos, diseñador o diseñadora, y le digas, verás, la verdad es que a mí me gustaría lavar los platos sentada. Claro. Así es un que diseñame, asientito que claro, se claro, Claro. diseñame esto, pero es una cuestión también de capacidad económica, porque el Claro, mercado no recursos. tiene esos dispositivos Exacto, y hay que sí. personalizarlos, Hay y, que ahí, y ahí personalizarlos. tenemos una Hay cosa que trabajar. personalizarlos para que sean más humanitarios. Ujú. Ahí está el problema. Pero de que es responsable, yo pienso que sí. Ujú, ujú. Bien, me ¿Qué gusta. tal? Me gustó esta pregunta. Nos sacó muchas, Sí, no. muchas definiciones. Sí, ¿Les sí, parece sí. bien si nos vamos con la última? Nos vamos con la última. Vamos a ver. A ver, Ale, usted. Ale. No, O quedan escojo yo la del 3. medio. Ya. La del medio. No, la del no. medio. Pero le leemos al Mateo para que el Mateo A ver. comience Ah, a yo contestar. Vamos El a que ver. no es diseñador comienza Ya, contestando. sí. Ok. A Un ver. buen estudiante puede ser... No, Perdón. hasta ahí mi pregunta. Un buen estudiante puede ser un mal diseñador y viceversa. Sí, obvio. Creo que sí, ¿no? A Yo ver, creo pero que nada sí, de por sí o supuesto. no. Nada que sí o no. Yo tiene diría que que argumentar. sí, un buen estudiante puede ser un mal diseñador. Sí, porque creo que, a ver, la parte de estudiar, entender y practicar lo que el profesor enseña aquí no quiere decir que se va a aplicar de la misma forma en el campo laboral. Y de la misma manera hay
estudiantes que capaz no eran los más brillantes y que pueden terminar siendo los mejores diseñadores también. Sí, por supuesto. Bueno, lo que yo veo es que en la universidad, al menos en diseño, que es una carrera en donde se estudia muchísimo lo subjetivo y no hay un resultado que tienes que llegar a este resultado y punto. Hay 1.000.000 de resultados diferentes que funcionan cada uno a su manera. Creo que como somos estudiantes nos dan pautas mínimas a cumplir, que sea funcional y que sea entendible. De ahí que se pueda considerar un diseño por ojos no expertos es algo totalmente distinto. Yo no quiero hablar mal de nadie, pero sin embargo mi compañera Margarita con nombre y apellido. Yo con mucho amor. Hay personas que realmente tienen un desempeño académico increíble y que yo veo que tienen una disciplina de completar todo a rajatabla muy bien, de completar las órdenes de profesores muy bien, pero que realmente ves el diseño y no es nada del otro mundo, no es nada especial. Yo no digo que eso sea algo malo, yo solo digo que lo he visto. De algo en lo que yo trato de ser observadora o trato de ser más emocional, pues yo digo, pues es funcional y lo mínimo del diseño es que sea funcional, entonces con eso ya se gana una calificación, lo cual me parece bien. Pero no te emociona. No emociona. Es que en el campo laboral no estás trabajando con diseñadores. Nuestros profesores son diseñadores que saben exactamente cómo expresar lo que necesita el trabajo. Un cliente no siempre va a saber lo que quiere ni va a saber cómo expresarlo. No va a tener el léxico suficiente en el área del diseño para que tú lo entiendas. Tú le tienes que como ir sacando la palabra, y en la parte social de lo que significa ser un diseñador, porque ser un diseñador es muy social, creo que eso falta. Entonces se puede dar perfectamente que un estudiante sea excelente y no se desenvuelva completamente en el mundo corporativo y laboral del diseño. No sé tú qué piensas, Bella. A ver, yo qué pienso. A mí me parece que es perfectamente posible, tanto que un buen estudiante no sea un buen diseñador, como que un mal estudiante sea un excelente diseñador. Porque en la universidad se entrenan unas destrezas en el uso de unas herramientas. Pero eso no es todo para ser o un buen diseñador o un buen profesional o una buena profesional. Y muchas veces nos pasa a nosotros que hemos estado algún tiempo en las aulas, que de repente estamos invitándole a hacer una conferencia al que no era precisamente el más lumbrera del aula. Y a los estudiantes fantásticos les vemos haciendo cosas completamente distintas al diseño, porque no se atrevieron a diseñar después, porque la vida profesional está llena de otras destrezas. Saber vender tu trabajo, organizarte, ponerle un precio, fracasar, tener la posibilidad de fracasar y no derrumbarte, sino seguir ahí mismo luchando por lo que quieres. Y eso no... Improvisar, o sea, de repente, en este momento estoy con mi oficina de diseño y estoy diseñando y me estoy arriesgando y quebré y sigo en eso, o me voy a trabajar en un banco porque definitivamente no soporto el fracaso y necesito un trabajo que me dé una entrada económica por mis condiciones de vida. Entonces, me parece que es una cuestión mucho más compleja que lo que sucede dentro de las aulas. Es como un pequeño capítulo en el que te pueden educar y te pueden capacitar de la mejor manera y con todo el amor del mundo y la dedicación y ser exhaustivos, pero yo diría que es como un 40-60, de alguna manera, ¿no? La universidad hace un 40%, pero el resto de condiciones hacen ese 60%. En la mayoría de carreras, pero yo digo que en diseño especialmente, por el tema de que no es una ciencia pura. Sí. Además depende del contexto y depende, de las condiciones de la coyuntura, de lo que esté sucediendo en ese momento en el país. Y de lo relativamente nueva que es también, de cómo todavía no es comprendida. Sí, la cuestión de cómo se estudia y cómo es versus el campo laboral es muy interesante. Así es. Y también hay gente súper talentosa que no ha pasado por las aulas y que tiene mucho éxito.
Entonces, no es una fórmula, digamos, no es 1 más 1, 2, ¿no es cierto? Sí, es 1 no. más 1 y puede ser que sea menos 1 el resultado o puede ser que sea 5 el resultado. Digamos, depende de muchos factores y hay que tomarlos en cuenta, Sí. ¿no? Eso, Mateito, ¿qué le parece? Bien, me gusta. Estoy de acuerdo con sus opiniones. Me parece que coincidimos ahora sí en las tres respuestas. Esta vez En no la peleamos. anterior, en la anterior no. Pero sí, por ejemplo, usted, Manu, que ya tiene más tiempo de profe, ¿tiene el ejemplo puntual de alguien que usted haya dicho, este chico o esta chica no resaltó en clase, pero ahora, luego de mucho tiempo, veo su diseño, veo su trabajo y me llama la atención? Por supuesto, ver. muchos. No le voy a decir No, los pero un poquito, por nombres. eso pregunté no, uno no, no, no. específicamente. No se puede, no se puede. Doxeo, No se puede porque doxeo. uno puede herir susceptibilidades y no es el caso. No, ejemplo, pues, no voy a estoy diciendo que mal decir- estudiante, que No, se voy a haya sido decir que el Mateo destacado. Quito. Ajá. No. Pero los estudiantes que no sean mencionados se van a ofender, pues, se van a sentir Pero se mal. ofenden todos. No, ahora. pero pasa mucho Nos porque ofendemos además, todos. como decía la Ale, uno tiene una expectativa desde aquello también Sí. que quiere ver para los trabajos, ¿no es cierto? Digamos, Claro. porque calificar es difícil. Mm, Y por eso Sí. es que nos hemos inventado las mágicas rúbricas, sí. que sobre todo nos ayudan a los profesores y eso va a ser como el contra... Ajá, el autogol. El autogol, ¿sí? Nos ayudan a los profesores a eliminar cierta subjetividad, Ujú. porque es imposible no tener empatía con un estudiante o no tener, o no decir, este estudiante es súper talentoso, así es que le voy a perdonar ciertas cosas, Exacto. o este es el típico vago, no puede hacer un trabajo tan fantástico, no. Entonces, Ujú. esa estructura que pretende la igualdad para todos, porque nada es perfecto, pero que pretende la igualdad para todos, nos ayuda a ubicar nuestra cabeza y decir, a ver, voy a tratar de hacer este ejercicio de objetividad. Les Exacto. pedí palitos y bolitas, me dieron palitos y bolitas. Ajá, el Me que lo hizo dieron cuadrado, perfecto, chao. me lo dieron más o menos, me lo dieron ya. Exacto. Entonces, y ahí la emoción no se puede calificar, no puedo poner Claro. una rúbrica, me parece fantástico porque me emociona. Eso no puede ir en una rúbrica. O si Ok. funciona correctamente en todos los Exacto. contextos. Un cliente nunca te va a venir con una rúbrica, ¿no? Ajá. No, un cliente te va a venir con un montón de ideas mezcladas que tú tienes que entender y aprender a organizar. Y Exacto. será cambiante todo el tiempo. Entonces, también. por Sí. eso digo que la cuestión de ser profesor o de calificar, uno califica el desarrollo de unas destrezas. Cumplió o no cumplió, está funcionando o no, cumplió la consigna, llega a los objetivos mínimos deseados para que esta Ujú. persona esté profesionalizando su actividad o no. Listo. Más allá, ¿qué puedes decir? Claro. Claro, Sí. una vez que se gradúan, tampoco ya no pueden llegar a criticar de esto te enseñé yo que hagas y lo estás haciendo de otra manera, porque No, ya no, está no. más allá. Ya es, Claro. ya es un profesional, es una persona que está en el campo laboral, que puede comunicar bien, más o menos, o Ujú. mal sus ideas. Y con mucho gusto uno ve a esos estudiantes volver y verles con éxito. Porque Exacto. además uno comprueba que estudiaron la carrera más allá de la nota porque amaban lo que Exacto. estaban haciendo. No solo la practicaron, sino que la comprendieron. Exacto. Y la profesionalización también da la responsabilidad de poner la cara ante los errores que se cometan. Exacto, Ujú, por supuesto. Porque ahora ya no es un 0, sino es un edificio mal hecho. Claro, o es una decepción O algo que no funciona. o algo que Exacto. no funciona. Un Muy bien. edificio mal hecho. Recuerdo cuando mi padre me preguntó si no quería estudiar arquitectura. Y yo, ay, suena bonito. Y me dijo, pero tiene consecuencias legales si haces malas cosas. Y yo así, no, eso es Bueno, acá verdad. también el diseño también tiene consecuencias legales si está mal hecho, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, cualquier labor profesional va a Sí. tener unas consecuencias en función de cuál es el trato que uno haya hecho. No, ¿no por es cierto? supuesto, sí, si no cumples un contrato, pues es incumplimiento de contrato, pero hablo de que hay riesgos muy grandes en Ajá. hacer mal una estructura y hacer mal tu trabajo como arquitecto, y eso sinceramente sí me dio nervios. Creo que los arquitectos tienen que vivir y laburar sabiendo eso, y eso me parece muy admirable y muy interesante. Claro, y ahí en ese sentido hay una cantidad de profesiones que tienen mayor o menor riesgo en función de lo que están haciendo, ¿no? Claro. No hablemos, por ejemplo, de la medicina. El nivel de riesgo que tiene un médico al intervenir sobre el cuerpo de una persona es enorme. Mm. Ujú. Y ahí, bueno, con sus diferencias, todos los que trabajamos para otros y les brindamos un servicio, tenemos una responsabilidad. Sí. Claro, exacto. Ujú. Perfecto. ¿Qué tal?
Nos ha ido bonito, me Muy parece. hermosa charla. Muchas gracias. Sí, estuvo lindo. Y les recordamos que están completamente invitados y invitadas a mandarnos sus preguntas. Lo que quieran que nosotros tratemos en este podcast de Dimensión Creativa será siempre bienvenida. Eso, Mateito. Muy bien, chicas. Nos vemos la próxima semana con otro episodio, ya en la 5ª temporada. Así es. Así es. Así Chau. es. Chau. Chao, Muchas gracias. Buen día.